Placer de verte en la oficina. Bueno, igual. Y qué bueno verte. ¿Qué te parece si hablamos de la sentencia del caso Ulloa Herrera? Muy bien, Julito. Bueno, yo opino que ha sido interesante el estudio de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que resolvió el caso de Mauricio Herrera Ulloa contra Costa Rica y que tengo entendido fue un largo recorrido desde que el Tribunal Penal en 1999 condenara a Mauricio Herrera por 4 delitos de publicación de ofensas en su modalidad de difamación en perjuicio de un ex diplomático costarricense. ¿Tú qué me puedes decir al respecto? Bueno, yo considero que fue una ardua y destacada defensa llevada a cabo por el abogado nacional Fernando Guiller y los abogados venezolanos Pedro Niquén y Carlos Ayala. Creo que ellos se lucieron mucho junto con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que culminó con la primera sentencia condenatoria de una Corte Interamericana contra un Estado como Costa Rica. ¿Qué crees que nos puede dejar eso de enseñanza? Muy importante tu pregunta, Julio. Que esta sentencia marca un hito en la doctrina y la jurisprudencia interamericana de los derechos humanos. Es un ejemplo para todos nuestros países que son estados parte de la convención. Pero bien, ¿qué lecciones podemos sacar de esta sentencia? Yo puedo decir que son muchas lecciones que podemos obtener de este proceso contra Costa Rica y de la sentencia condenatoria. Vamos a resumir, porque es cierto que podemos sacar muchas lecciones. Vamos a señalar 3 temas con grandes implicaciones en el derecho costarricense y que va a tener trascendencia no solo en Costa Rica, sino también en nuestro país, como ser la garantía de imparcialidad, la libertad de expresión y el derecho de recurrir. ¿Qué me puedes decir vos acerca de esa garantía de imparcialidad en este asunto? Buena pregunta, abogado. Esa es una temática muy importante de hablar porque podemos decir que en lo que atañe a la garantía de imparcialidad, el primero se relaciona con la garantía judicial de la imparcialidad. Antes del caso Herrera Ulloa existía mucha práctica en los tribunales penales que los mismos jueces podían resolver varias veces el mismo tema. Ojo con esto. Veamos, por ejemplo, en el caso de Herrera Ulloa, los mismos magistrados de la Sala Tercera resolvieron, primero, anularon fallo absolutorio. ¿Cierto? Y posteriormente confirmaron la sentencia condenatoria, en segunda vez conociendo sobre el mismo juicio. La Corte Interamericana consideró que esta práctica violaba el derecho a ser juzgado por jueces imparciales, contenido en el artículo 8.1 de la Convención Interamericana Muy cierto. de los Derechos Humanos. Es decir, el derecho a ser juzgado por un juez o tribunal imparcial, que es una garantía fundamental en el debido proceso. Esta garantía se refleja tanto de manera subjetiva porque el tribunal debe carecer de prejuicio personal como objetiva de ofrecer al tribunal garantías suficientes para que no haya ninguna duda de su imparcialidad, cosa que no se vio reflejada en el caso Herrera Ulloa. Lo fundamental para garantizar este derecho es la confianza que deben inspirar los tribunales a los ciudadanos en una sociedad democrática. Muy interesante tu apreciación. Mira, ya que te referiste al tema de la garantía de imparcialidad, yo voy a tocar el tema de la libertad de expresión. Considero que este tema resulta de gran relevancia, no solo para Costa Rica, sino para todo el continente americano. Al hablar de la libertad de expresión, es oportuno recordar que Mauricio Herrera había sido condenado por divulgar, prácticamente reproducir reportajes de medios europeos que cuestionaban actividades del ex diplomático costarricense. No era una investigación propia, él lo que hizo fue reproducir lo que los medios europeos decían acerca de este diplomático costarricense. Desde su creación, la Corte Interamericana ha venido construyendo una sólida y coherente jurisprudencia en materia de libertad de expresión, y eso es muy bueno para todos los países de Latinoamérica. En el caso Herrera Ulloa, se establecieron y reafirmaron importantes estandartes referentes a esa libertad, como por ejemplo el estándar democrático, la dimensión individual y social de la libertad de expresión, el rol de los medios de comunicación en una sociedad democrática y el mayor escrutinio público a que deben estar sometidos los funcionarios públicos. Esto es difundir noticias sin miedo. En la sentencia condenatoria contra Costa Rica, la Corte Interamericana dispuso que la libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas e informaciones entre las personas. Comprende su derecho a tratar de comunicar esos puntos de vista, pero implica también el derecho de todos a conocer esas opiniones, relatos, noticias vertidas por terceros. Pero el ciudadano común tiene tanta importancia
el conocimiento de la opinión ajena o de la información de que disponen otros, como el derecho a difundir la propia. Las sanciones penales, como la impuesta Mauricio Herrera, funcionan como métodos directos de restricción a la libertad de expresión, y eso lo dejó claro la Corte Interamericana. Así es, Julio. Yo considero que es oportuno tu apreciación acerca del excepto veritatis, la cual esa excepción le fue negada a Herrera Ulloa en este caso, y creo que fue restringido especialmente su derecho a la libertad de expresión, no solamente para él, en su más corto concepto, sino en la amplitud a los medios de comunicación, no solamente en Costa Rica, sino a nivel mundial. Marca un hito, sinceramente, esta sentencia, y creo que es de fácil entendimiento, es bastante digerible, y creo que a nivel latinoamericano, sobre todo para Honduras, ha servido de mucha ejemplarización. El último de los eventos. Como conclusión formidable y de mucha importancia, nos toca concluir con el tema de derecho recurrir al fallo. Sin duda, la tercera lección referente al proceso penal ha sido la más dura y difícil de entender. Costa Rica ha tenido que aceptar que el recurso de casación penal no satisfacía el derecho de recurrir el fallo ante un tribunal superior, contemplado en el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ese mismo problema tenemos con nuestro proceso penal en Honduras. Ojo con esto. No resultaron suficientes para cumplir con esta garantía judicial su supuesta desformalización decretada jurisprudencialmente, ni tampoco la ampliación del recurso de casación mediante la reforma legislativa que se realizó en el 2006. Abogado Lagos. El recurso de casación penal no permitía una revisión integral, hechos, derechos y pena, hablando del Estado de Costa Rica, del fallo. Por eso resultaba ineficaz, como sucedió en el caso de Herrera Ulloa. Es oportuno buscar la manera que la Corte Suprema de Justicia hondureña, tomando en cuenta que constitucionalmente tiene iniciativa de ley en materia de su competencia, proponga reformas al Código Procesal Penal hondureño, para que puedan revisarse las sentencias mediante un recurso sencillo y efectivo, como el recurso de apelación contra las sentencias penales, el cual hasta la fecha ni siquiera ha sido considerado a pesar de ser una exigencia, en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Muy acertado ese comentario. Por mi parte te diré que lo relevante de un recurso de apelación es que el Tribunal Superior puede realizar un análisis, un examen comprensivo e integral de todas las cuestiones debatidas y analizadas por el Tribunal Sentenciador, lo que no sucede en el recurso de casación por ser meramente formalista. La práctica judicial nos confirma que actualmente no se están satisfaciendo los requerimientos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en lo que respecta a tener un recurso efectivo. Yo espero que nuestro país, con todas las dificultades y debates que supone precisamente una sociedad democrática, pueda cumplir y asuma un compromiso histórico y político en lo que respecta al tema de los derechos humanos. ¿Qué me dice? Pues estamos totalmente de acuerdo. Ha sido un placer poder estar en este pequeño debate en el fórum de la clase de los maestrandos de Derecho Constitucional, y sobre todo con la clase de maestro como es el abogado Julio Lagos. Podemos servirle y que esto haya servido de una pequeña manera introductoria para la clase impartida por la abogada Selvin López, a quien felicitamos, por cierto, por su cátedra muy importante, y nos muy satisfechos con su clase. Totalmente de acuerdo. Así que Dios lo bendiga.